yo te escucho hablar de la felicidad y yo he leído tus libros, yo atiendo este tipo de cosas, todo, y me doy cuenta que no soy feliz. En la escuela pues nos enseñan de historia, de geografía, de biología, de química, pero no nos enseñan de nosotros mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Crecimos en una cultura que dice que si tú te encargas de que los demás tengan una buena impresión de ti, que estén satisfechos, que te deban, que estén contentos, que reciban lo que ellos quieren, O sea, como consecuencia, estás viviendo tú para los vas a demás. estar a gusto. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Es un honor que nos estén escuchando. Hoy tenemos un excelente invitado y vamos a hablar de un tema muy importante, porque yo me pregunto, y ustedes que nos están escuchando, ¿se conocen? El invitado, Cuau Arao. ¿Cómo estás, mi Cuau? Bien, muy bien. Contento de compartir este tema que ha sido de alguna manera ya mi llamado de vida a estas alturas. Para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti. Bueno, sí tengo una formación curiosa. Soy nieto de Alfonso Arau, el director de cine, hijo de Sergio Arau, el rock and rollero, el de Botellita de Jerez. Mi mamá es psicoterapeuta. Entonces yo siempre digo, ¿qué pasa si cruzas un rockero y un psicólogo, no? Pues salgo yo. Dos tipos de locura. Exacto. Y mi primer carrera fue artes plásticas. Okay. Fue lo primero que estudié. La segunda carrera fue homeopatía como licenciatura y como especialidad. La tercera fue una maestría en psicología. La siguiente maestría fue en administración de empresas. Y el doctorado, que todavía no lo concluyo, es en alta dirección. Entonces, de alguna manera, mi formación sí es muy ecléctica, o sea, artes, ¿no? Y luego temas como de salud, podríamos decir, y luego temas empresariales, porque desde el año 2000 yo empecé a dar cursos que tenían que ver con desarrollo personal y al mismo tiempo que empecé con los cursos abiertos al público, en un primer curso que yo di, surgió la posibilidad de trabajar para 20th Century Fox en aquel entonces, y entonces empecé con empresas a trabajar en temas como de hacerles retiros o team buildings o cosas así que tuvieran que ver con los mismos temas. Entonces ya ahorita, pues ya tengo desde el año 2000 hasta la fecha como con los dos líneas, ¿no? El trabajo con organizaciones y el trabajo de cualquier persona que esté interesado en crecer, en encontrar un potencial personal. Entonces, bueno, te decía yo que el tema del autoconocimiento de alguna manera se ha vuelto el llamado de vida. Pero no es un llamado que yo haya tenido claridad de tener, ¿no? Yo no soy de esas personas que yo cuando era niño veía que un día iba, no sé qué. No, a mí me gustaba mucho desde chavo aprender. Uh-huh. Eso sí, me gustaba leer, me gustaba escuchar, ¿no? Las conversaciones de adultos. De adolescente me iba así a charlas, había un grupo de teósofos y entonces yo iba a escuchar de qué era eso. Un arquitecto que me ayudó porque andaba yo muy mal en matemáticas a principios de la prepa, me terminó enseñando numerología y entonces todo eso me parecía muy interesante. Y iba yo a muchos cursos, a todos los que podía, ¿no? Mi dinero lo usaba sobre todo para o comprar libros o ir a cursos. Lo invertías. Ajá. Hasta que un día, en el año 2000, en ese entonces estaba yo muy metido en la escuela de un señor que se llama Alfonso Ruiz Soto, que está en la Ciudad de México. Su escuela hoy se llama Semiología de la Vida Cotidiana, que él entonces se llamaba Cuarto Camino. Pues yo me acerqué a él y le dije, oye, a mí me gustaría dar un curso, ¿no? Y entonces él me dijo que estaba bien, que de qué se trataba mi curso. Y se me hizo raro porque yo pensé que él me iba a decir. Yo pensé que él me iba a decir, pues mira, tú vas a dar inteligencia emocional y este es el tema y este es el manual. Sino que cuando me dijo de qué se trata, yo le dije, pues yo creo que de creatividad, le dije. Porque como en mi familia vivimos de la creatividad, eso, pues yo creo que de eso puedo dar un curso, ¿no?
Entonces él me dijo, ok, pero pues me lo tienes que traer claramente por escrito, la estructura, qué ejercicios vas a hacer, de qué se trata, no sé qué. Y bueno, me terminó sacando de mi zona de confort. Pero cuando hice ese primer curso, nunca pensé a lo largo de la vida me voy a dedicar a eso. En ese momento fue como un hobby, fue algo que me pareció atractivo. Y te digo que en ese primer curso me salió que si podía ir a 20th Century Fox, ¿verdad? Entonces una cosa fue conectando con la otra. Y el hilo conductor, pues, es la persona. El mismo Alfonso Ruiz Soto siempre dice que en la escuela, pues, nos enseñan de historia, de geografía, de biología, de química, pero no nos enseñan de nosotros mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es como, yo digo, el fotógrafo de la boda, ¿no? Es el Está único que obsoleta no la sale. educación ahorita. Sí, que está bien, cumple una función. Tiene que ver con que tú seas una persona útil para la sociedad. No tiene que ver con que seas feliz, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con eso. Y además también pienso que a mí a veces me dicen, ¿por qué no das tus cursos para niños o para chavitos? Yo, primero, hay personas que tienen mejor comunicación con chavitos. Yo no me siento tan allegado. Y la otra es que creo que tú aprecias esta información más cuando ya has vivido ciertos fracasos, ¿no? Cuando ya has tenido un divorcio, cuando ya has perdido una lana, cuando ya te corrieron de un trabajo, como que empiezas a preguntarte, bueno, ¿y toda la vida va a ser así o existe una mejor Cuando forma? llevas camino recorrido en la vida. Con fallos, ¿no? Entonces, con aprendizajes. Bueno, con áreas de oportunidad, le vamos a decir para que no suene tan feo. Y entonces creo que también, de alguna manera, si en la secundaria, en la preparatoria, hubieran insistido mucho con el autoconocimiento, claro, depende cómo lo planteen, pero a lo mejor no era el momento, ¿no? A lo mejor todavía no le daba yo la razón de ser. Ya más grande, como que empiezas a entender, bueno, pues es que la calidad de mis relaciones, por ejemplo, depende mucho de cómo me relaciono yo conmigo. Si estoy molesto conmigo, si me caigo mal, si no me gusto, pues a fuerza eso se va a reflejar en que ni modo que llegue una persona y ya todo esté bien, ¿no? Si yo no estoy bien conmigo. O el tema de que, no sé, hay una actividad que me sale bien y gano dinero con ella, pero no me gusta hacerla. Entonces, ok, la hago, gano dinero, pero siempre termino usando ese dinero, lo despilfarro o algo, con el afán de recuperarme de lo que me estresa estar haciendo esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esos círculos viciosos que te llevan a cuestionar, bueno, no somos genéricos, ¿no? Hay algo en mí que es peculiar. Y quizás, como soy además la única persona que tiene acceso a ese mundo interior, pues quizás sea mi responsabilidad averiguarlo, porque nadie puede ir a ese sitio en particular, ¿no? Entonces, aunque las temáticas que yo manejo a veces tienen que ver con creatividad, con inteligencia emocional, con sexualidad, con espiritualidad, insisto, el hilo conductor es que te entiendas mejor a ti mismo, ¿no? En pocas palabras, para ti, ¿qué es el autoconocimiento? Mira, creo que hay muchas definiciones. La más sencilla es que te informes sobre ti. Te informes, por ejemplo, cómo funcionan las emociones. Y empiezo a entender que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, pero no asociadas a los mismos estímulos, por ejemplo. Entonces hay una parte que tiene que ver como con información, como tener el manual de usuario que no tenías y de pronto decir, con razón me enojo cuando esto o no sé qué. Pero una definición mucho más real es un estilo de vida. La palabra técnica es una permanente autoobservación. Es decir, yo estoy ahorita contigo en esta entrevista, pero hay un pedacito de mi atención que está observándome a mí platicando contigo, dándome cuenta que no soy la misma persona que en otras entrevistas o que en otras épocas de mi vida. Estoy atendiendo a la línea de pensamientos que traigo o a lo que me hace sentir estar aquí, a afinar cuál es la intención de estar compartiendo esto. Lo estoy haciendo por querer ganar prestigio, por querer fama. Lo estoy haciendo porque a lo mejor puedo darle a alguien un llamado y de pronto alguien diga, eso es lo que estoy buscando. Entonces, ese mantener un pedacito de tu atención atento a ti, para mí eso es el autoconocimiento, porque en ese sentido, siendo las personas algo vivo,
todos los días te tienes que estudiar, ¿no? No puedes graduarte de autoconocimiento, ¿no? Ya terminé las 8 materias, listo. Ya no tengo nada más que enterarme de mí, porque eres otro después. ¿Me explico? Y fíjate ahorita que dices que hay que estarnos volteando. A ver, yo eso lo tengo que estar haciendo constantemente, porque si no lo hago y bajo la guardia y me dejo de estar observando, te recuerdo que tengo un trastorno y unas características de esas relaciones inestables y caóticas, ¿no? Entonces se me puede volver un caos mi vida. Entonces yo constantemente estoy evaluándome, ¿no? Si de repente en el día hice un evento que no me gustó, que no me hice sentir orgulloso, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo pude haber modificado? Por ejemplo, tengo una anécdota de que un día iba a llevarle a mi dentista de regalo un pie. ¿No? Venía por Avenida Vallarta, Vallarta para incorporarme a Lázaro Cárdenas en Los Cubos. Al momento de que me quiero meter entre dos carros, porque venía en el segundo carril, vi espacio, me quise meter y acelera el carro que traía al lado. Como no venía observando mi comportamiento, mi conducta, en cuanto pasa por un lado de mí, le pego un grito, ¡uy, qué macho! ¿No? Se pasa, me pongo atrás de él y se me frena. Cuando se me frena, el país lo tenía en el asiento del copiloto. El país... y tras al piso. En el momento dije, a ver, ¿quién lo generó? Claro. Y dije, yo generé esto. Si yo me hubiera quedado callado, ok, no me quiso dar el paso. ¿Qué me pasa si lo dejo pasar? Igual. Pierdo un segundo, ¿no? Y me hubiera metido atrás de él. Yo lo generé. Entonces, Eri, te callas porque tú fuiste el culpable de lo que te pasó. No fue la persona. Okay. La persona no es responsable de mis emociones y cómo voy a actuar ante mis emociones, ¿no? Entonces, sí es constantemente... Sí, porque ya tienes, a raíz, en tu caso, ¿no? A raíz de este trastorno, te das cuenta que una gran herramienta de manejo es el estarte observando. Si no me observo, esta cosa se desboca, ¿no? Esta cosa pierde el control. Ahora, otras personas pueden llegar por otros motivos. Lo importante es que hay un momento en el que reconozco, crecí en una cultura que puso mi atención en todo menos en mí. Por eso yo doy un curso específico de autoconocimiento que se llama Endotipos. Y un fenómeno curioso es la mayoría de las personas identifican a los demás antes que a ellos. Ese es el último y ese te cuesta. Porque tienes más datos de los otros. Has estado observando a tu pareja, a tus papás, a tus hermanos. Tienes mucha información sobre ellos. Entonces vas viendo las características y dices, mi papá es tal, ¿no? Es clarísimo de ese y tal ejemplo y tal ejemplo y tal ejemplo. No tengo la noción de mí porque me vino a la mente una lección de Bucay, ¿no? Le pregunta en una de sus conferencias, una chica le dice, oye, yo te escucho hablar de la felicidad y yo he leído tus libros, yo atiendo este tipo de cosas, todo, y me doy cuenta que no soy feliz. Y no entiendo por qué no soy feliz si lo entiendo, ¿no? Y si pero tiene ¿y la sentido, práctica? ¿no? Y entonces le dice Bucay, mira, te quiero contar una historia. Dice, esta era una niña que cuando era muy pequeñita, sus papás querían que ella cuando creciera estuviera bien. Entonces le dijeron, mi amor, el secreto para estar bien, para que se te abran las puertas, para que tengas oportunidades, es caerle bien a los demás. Si tú les caes bien a los demás, vas a tener amigos, vas a tener trabajo, vas a tener una pareja, tus hijos serán bienvenidos, la gente te va a cuidar. Solo tienes que caerle bien a los demás. Dice, entonces a partir de ahí, esa niña creció cumpliendo con esa misión, ¿no? De buscar cómo complacer. Empezó a estudiar a los otros, empezó a pensar qué es lo que quieren y cómo se los ofrezco. Y años después esa niña termina en una conferencia mía diciéndome no sé por qué no soy feliz. Y entonces ahí la otra se suelta, se quiebra, porque se da cuenta que le está dando la respuesta, ¿no? Y me parece que es una respuesta para todos. Es que de alguna manera crecimos en una cultura que dice que si tú te encargas de que los demás tengan una buena impresión de ti, que estén satisfechos, que te deban, que estén contentos, que reciban lo que ellos quieren, o sea, como consecuencia, estás viviendo para los demás. Estar a gusto. Pero como, vamos a verlo así, ¿no? Si yo me dedico a comportarme como los demás esperan que me comporte, entonces a quien quiere no es a mí.
porque he estado pretendiendo para que Y era ellos el estén personaje contentos, que se ¿no? crió. Es al personaje que hice para caerle bien a los Claro. otros. Entonces, qué irónico, ¿no? Hay algo en mí que me siento muy solo. Y digo, ¿pero por qué estoy solo si tengo amigos, tengo O sea, familia? se siente tengo... bien nada más en los momentos de de validación. validación. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Y por eso es tan fuerte el rechazo. Porque en esta cultura el rechazo es la muerte, ¿no? Por ejemplo, una de las peores ofensas que le podemos hacer a un ser humano es dejarle de hablar Ujú. o dejarle de responder. Hoy que también te pueden dejar en visto, ¿no? Es una ofensa muy fuerte porque de por sí, ¿no? He dedicado gran parte de mi esfuerzo y de mi vida a caerte bien y ahora resulta que me rechazas, que un poco a cambio de mi felicidad, ¿no? La he sacrificado con el afán de caerte bien. Y luego, para colmo, ¿no te caigo bien? No, pues ahora me siento en la nada, ¿no? No, y las historias que nos contamos cuando no vemos que nos contestan, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Entonces empiezas tú a desarrollar todo tu conversación. Entonces te digo, tú llegaste a eso a partir de la misma necesidad que tenías de estar observando. Si yo no observo, ¿cómo es que mis conductas van a ser adecuadas? Otras personas pueden llegar simplemente por eso, por un sinsentido, ¿no? Por una crisis existencial, decir, ok, ya he tenido dinero, he conocido el mundo, he tenido parejas, he tenido tales éxitos, todo. ¿Por qué no soy feliz? ¿No? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz? Y en esa crisis existencial pueden surgir preguntas esenciales como de decir, ¿cuántas condiciones tiene mi felicidad? Según yo, ¿no? Según yo, mi felicidad tiene un montón de condiciones económicas, sociales, de sensación física. Eso va a hacer que sea imposible sostenerlo el resto de mi vida, ¿no? Porque a lo mejor ahorita estoy ganando mucho dinero y todo, pero no sé si ya de viejito tenga esa misma cantidad, entonces ya no voy a ser feliz. Y entonces debe de haber otra respuesta, ¿no? Debe de haber una respuesta que la encuentras cuando volteas la cámara de la piel hacia adentro. Por eso hay gente que es millonaria, tiene aparentemente todo, pero es infeliz. Oye, como Robbie Williams, ¿no? O sea, esos casos de actores famosos, reconocidos, que... De hecho, ¿Cómo? acabo de hablar con Costel, que lo tuve Ok. en el podcast para que vayan a ver el episodio de Costel, es el episodio, si mal no recuerdo, 14. Y hablamos del caso de Robbie Williams, ¿no? Y cómo muchas veces el arte es una manera también como de terapia, ¿no? Ajá. Y que mucha gente que tiene problemas de salud mental canalizan en el arte. Y que a lo mejor yo no entiendo muy bien este rol que tiene ahora Jim Carrey. No termino de entender si es estratégico comercial o si sí es neto. Pero pareciera, ¿no? Que Jim Carrey lo manejó de una manera diferente. Ya tuve toda la fama, el reconocimiento, todo eso. Ahora probablemente solo haga proyectos que me parezcan que van a aportar algo y si no, ya no. Y ya no me interesa nada de eso, ¿no? Estoy más clavado con pintar y con estar conmigo y con mi familia. Parece que lo pudo sobrellevar, ¿no? Ujú. Porque son cargas que para la mayoría de la gente son así, ay, sería lo máximo ser súper famoso y todo. Y puede ser que ya estando ahí no sea lo máximo, ¿no? Y fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, también se me vino a la mente, ¿no? En mi adolescencia yo tenía todo, aparentemente, ¿no? Tenía una extraordinaria familia, Ujú. unos padres amorosos, unos padres presentes, unos extraordinarios hermanos, un nivel académico medio bien, ¿no? O sea, no hacía falta nada en la casa, ¿no? Pero era sumamente infeliz. Tenía muchos vacíos emocionales que me llevaron a caer en adicciones, que me llevaron a atentar contra mi vida, que me llevó a ser la persona agresora en cuestión del bullying, ¿no? Y pues no entendía a la gente cómo teniendo todo. Claro. Era yo de esa manera, pero era eso, no era feliz. Ya luego, ya hubo exámenes, estudios y todo eso y me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal, que no era más que un diagnóstico. Claro. No me definía, ¿no? Ujú. Y vino un trabajo fuerte de autoconocimiento y de aprender a amarme con el trastorno, porque soy más que un trastorno. Claro, claro. Aparte,
trastorno viene nada más de torno, de Ujú. cómo los tornillos van hacia un lado y cómo en la sociedad todo lo que vaya hacia el otro lado no nos gusta. Pero Se fíjate, enreda al revés, ¿no? y si hablamos del autoconocimiento, tuve que aventarme Sí. ese autoconocimiento y ver cuáles eran mis detonantes, ¿no? El entender también que el trastorno era mío y todo lo que hiciera por consecuencia de mi trastorno era mi responsabilidad, Claro, ¿no? no te eximía, no era tu Claro, justificación. porque muchas veces, desgraciadamente, las personas que tienen este tipo de trastornos estoy enfermo, Claro, aguántenme, ¿no? Pero si aplicamos la empatía, oye, es de la fregada que nos estén claro. aguantando. Ahora, yo te decía que el autoconocimiento tiene muchas definiciones. ¿Quién es la parte de ti que atestigua esos hallazgos? ¿Quién es la parte de ti que te atestigua mientras tomas una decisión de comportarte de cierta manera y de conducirte? Porque también el autoconocimiento es la exploración del ser más allá del cuerpo, más allá de esta psicología, más allá de ser mexicano, ser hombre, tener cierta edad. Entonces, yo me puedo estudiar, por ejemplo, en mi contexto generacional, ¿no? ¿De qué generación soy? ¿Qué tipo de cosas le pasaron a mi gente? ¿Qué caricaturas veíamos? ¿No? ¿Qué comíamos? ¿Cuáles eran nuestros dulces? Etcétera. También me puedo estudiar desde mi tipología física y decir, pues porque tengo esto, porque funciona de esta manera, entonces mi cuerpo, mi vehículo, tiene esta serie de tendencias, pero yo no soy mi cuerpo, yo soy el habitante del cuerpo, ¿no? Y también me puedo entender desde eso, desde el observador. Cuando hacemos meditación, básicamente lo que estamos reconociendo es que el origen de esa observación es misterioso. Si yo me pregunto, o sea, yo veo mis pensamientos y luego digo, bueno, pero ¿quién está viendo los pensamientos? Eso no es un pensamiento. Lo que está viendo los pensamientos no es un pensamiento. Y entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es lo que ve mis pensamientos? Y en vez de que llegue una respuesta objetiva, ¿no? Por ejemplo, palabras como el ser, el espíritu, Dios o algo por el estilo, hay un momento donde de hacerte la pregunta te quedas callado y te das cuenta que esa es la respuesta. Es ese silencio, es esa esencia que seguramente trascenderá la vida. O sea, este fenómeno de ser nosotros, de tener este nombre, de ser esta persona, pues es pasajero. Ujú. Es un rol que estamos haciendo por un cierto tiempo y que también ese rol caducará. Me doy cuenta de que en ese sentido, yo sigo siendo esencialmente como fui creado por Dios. Esencialmente soy la misma cosa o la misma energía o como le quieras llamar, pero habito. Y al habitar este vehículo, pues tengo una vivencia, como si tú y yo fuéramos a San Luis Potosí, pues hay una serie de vivencias, es las de San Luis Potosí. Bueno, pues la vida de Cuau implica circunstancias, posibilidades, oportunidades y otras que no. O sea, no me va a tocar conocer ciertas cosas, ver ciertas películas, conocer a ciertas personas, simplemente porque no son parte de esta realidad que significa ser Cuau, ¿no? Ujú. Entonces, a eso que muchas veces le llamamos empezar a desarrollar la visión transpersonal, también me lleva el autoconocimiento, a empezar como a desapegarme del personaje y disfrutarlo. Tú dices, esto me ha llevado a aceptarme como soy para aprovecharlo, porque si lo reniego no va a corregirse, ¿no? Ujú. No se va a quitar. Bueno, entonces tengo que ver cómo lo aprovecho. Tenemos en la familia un amigo que es ciego, que es un músico, y entonces él cuando llega a tu casa, ¿no? Entra a tu casa y te dice, ¿cambiaron las cortinas? Siempre está cotorreando con su ceguera, ¿no? Entonces tú volteas, no, son las mismas, hasta que dices, no está viendo, ¿no? ¿De qué está cotorreando? Hace muchos juegos con Ajá. eso. Entonces él lo tiene como muy asumido, así de, bueno, esto es lo que hay, Sí, ¿no? se acepta. Esto es, tengo otras cosas y es un gran músico. Yo siempre lo digo también, por ejemplo, a mí si existiera una lámpara mágica y me pudiera salir un genio y me pudiera dar un deseo, ¿no? Si me dijera, oye, te puedo regresar a cuando vuelvas a nacer y sin el trastorno, yo le diría, ¿y para qué? Y todas las batallas que he ganado Claro. y todo el aprendizaje que he tenido y ahora verlo como algo negativo lo veo como algo positivo y ahorita el Es lo trastorno trabaja para mí, característico. Perfecto, ¿no? perfecto, perfecto. Sí. Exacto. Pero porque tú te sabes más allá de eso, ¿no?
Es uno de los elementos que están ahí. Y también sabes que lo que haya pasado hasta ahorita no aclara qué va a pasar después. Claro. ¿No? Entonces, todo puede pasar. El otro día fuimos con un fisioterapeuta y llevábamos a mi hijo, y entonces surgió ahí de la conversación, él nos preguntó que si él había tenido algún tipo de traumatismo físico, ¿no? Y nos vino a la mente una vez que se le cayó un librero encima y se le quedó un ojo morado un rato, ¿no? Y entonces él nos dijo, ¿y eso ya se lo han tratado? Y le dije, no, pues ya sabes, tenía un ojo morado, le pusimos hielos y todo, y eventualmente... Pues, ¿cómo ves que aunque ya tiene 8 años mi hijo, le metió los dedos en el paladar, como sacan la mollera, así, le metió los dedos al paladar y aparentemente le acomodó el hueso de la frente desde adentro. Y a partir de ahí, mi hijo usa lentes, ha empezado a mejorar su vista, ¿no? Entonces tú dices, mira, todo puede pasar, ¿no? Todo lo que yo, mi historia me dice, no es una... destino, no me está significando que a fuerza hacia futuro tiene que ser igual. Por eso te digo que el autoconocimiento es un estilo de vida, porque yo creo que hay personas que como que llegan a la conclusión de ya me entendí, ya sé quién soy, ¿no? Y se estancan. Y se empiezan a trazar y empiezan a reforzar al personaje en vez de reforzar la práctica de la autoobservación. Y después de unos años los ves con lo mismo, ¿no? La misma mecánica, los mismos chistes, las mismas quejas. Cuando yo trabajaba con Jorge Cuevas, dábamos conferencias juntos, él decía, para mí el peor comentario es que me digan, nunca cambies. Decía, es horrendo ese comentario. ¿Por qué no voy a cambiar? ¿Por qué limitarte, no? Sí. Yo siempre digo que diario podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Qué triste sería que yo esté dando la charla parecido, ¿no? Después de tantos años de darle, que yo siga dando exactamente los mismos ejemplos y la misma mecánica. Pues no, ¿no? Entonces, en el autoconocimiento pasa igual. Cada vez que tienes la sensación como de, ya me caché, es un buen momento para volver a echar un clavado y no dar por hecho. Es posible que aquí hay un mecanismo que yo mismo esté sosteniendo y que a lo mejor puedo participar de una manera inversa o no sé. Entonces, ¿para qué nos puede servir el autoconocimiento? Pues bueno, si lo vemos desde la practicalidad, definitivamente cambia la calidad de nuestras relaciones, pero con la nota de lo que decíamos hace rato, no porque hayas venido a este mundo a caerle bien a todos, pero efectivamente el autoconocimiento te va llevando como una mejor relación contigo, a hacer las paces, a armonizarte, y eso como consecuencia hace pues que seas más comprensivo, ¿no? Ahorita, antes de grabar, andábamos como compartiendo trastornos, ¿no? y penas. Cuando estás más en paz contigo, no tienes problema con eso, ¿no? Claro. En vez de que sea algo vergonzoso, es como, tú, ¿no? Como los viejitos, así de, ¿a ti cuál rodilla te duele? No, pues a mí el brazo ya no lo puedo levantar. Bueno, pues ahí está sombras que ya no son sombras y que ya las podemos compartir y que las entendemos. Entonces empiezas a comprender a tu pareja, a tus papás, como son. Ya, ¿cuántas veces hemos escuchado no pedirle peras al olmo, pero le seguimos pidiendo a las demás personas que sean como no son, ¿no? Creo que además te puede generar un ahorro significativo. Eso lo pensaba hoy en la mañana. En mi experiencia, mientras más disfruto, por ejemplo, de meditar, de contemplar, de hacer oración, pues me doy cuenta que tengo menos necesidad de gastos, ¿no? Ya no necesito, sí me gusta viajar y sé que en otros lugares como que medito con un paisaje más bonito, pero disfruto mucho meditar en mi casa, ¿no? Entonces, como que digo, bueno, podría no ir y no pasa nada. Aprendemos a estar solos y a disfrutar de nuestra soledad. Me gusta. Y entonces te vas haciendo menos necesitado, ¿no? Menos necesitado de estímulos, de entretenimiento. El entretenimiento puede ser tú, te ríes contigo, te entristeces contigo, te peleas contigo. Y esa conversación implica pocas cosas, pues eres tú contigo, ¿no? Ahí pienso hasta en Nelson Mandela, ¿no? Esos grandes líderes que estuvieron muchos años en la cárcel y decir, pues yo supongo que en vez de volverse loco diciéndose puras tonterías, tuvo buenas conversaciones con él, ¿no? Habrá aprendido a disfrutar de la soledad en vez de sentirse maldecido por estar prisionero. Y fíjate, ahorita que también mencionaste que cuando ya nos conocemos nos ayuda en nuestras relaciones, ¿no? Yo tengo bien presente cuando conocí a mi mujer, todavía no escribía el libro que hice de mi vida, ¿no?
pero tenía todos los testimonios que me mandó la gente que le tocó vivir y sufrir esa etapa al lado mío. Y le dije, mira, De una vez. esta es mi vida, ¿no? Y le di una tipo guía de cómo era mi personalidad, Ajá. cómo de cierta manera manejarme para que no hubiera conflictos, que al principio fue muy difícil para ella, porque ella decía, oye, es que, por ejemplo, si yo me enojaba, yo le decía, en el momento no me digas nada, déjame y luego me lo dices. Es que yo no soy una mujer sumisa. No quiero que seas una mujer sumisa. Quiero que seas una mujer inteligente de que busques arreglar El mejor el problema, no que Ujú. salga de control. Y como yo sé que enojado, pues puedo entrar en crisis por el trastorno y luego no poderme contener. Entonces, yo por eso le decía, ¿no? Y al principio a lo mejor no lo entendió hasta que fue cayendo en cuenta de que no era una mujer sumisa, sino que yo le decía, no quiero que te quedes callada, que te guardas cosas. Busca el momento adecuado y así le empezó a hacer, ¿no? Si de repente está enojado, media vuelta se iba y ya después, oye, no me gustó esto, no me gustó cómo lo manejaste, X o Y, ¿no? Y eso nos ha hecho que tengamos una Claro. mejor relación, ¿no? Sí, que no es de príncipes y princesas, no es de fantasía, es de verdad, Ujú. ¿no? Tenemos esto, así es. Y entonces eso es lo que nos permite disfrutar de las cosas como son. Lo demás, nos ponemos tantos inventos que por eso vemos gente tan falsa, ¿no? En todos lados. Y es pesado, eso creo que también podríamos enfatizarlo. El autoengaño, ¿no? La falsedad, el fingir, requiere de energía, porque tienes que estarte todo el tiempo como obligando a, ¿no? Ujú. Obligando a poner una sonrisa, obligando a ser una persona interesante, obligado a meter la panza, ¿no? Cuando le dicen a las mujeres, mete la panza, ahí está. Bueno, pues eso es muy pesado. Ujú. Cuando una persona empieza a ser honesta consigo misma, hay muchos de esos mecanismos que ya no es necesario tenerlos. Me queda claro, voy a una entrevista de trabajo. Tengo que causar una buena imagen, pero no una imagen de mentira. Ese es el límite, ¿no? No quiero que crean que soy una persona diferente con tal de que me den el trabajo, porque entonces le Ujú. van a dar el trabajo a alguien que no es la persona Ujú. indicada. Sí quiero mostrarme puntual, sí quiero que vean que me vestí como me habían pedido, sí quiero traer las cosas que me pidieron. Pero una cosa es dar una buena impresión y otra es proyectar lo que no soy. Entonces, decía Ken Wilber que el problema de las sombras no nada más es que son estas cosas de ti que todavía no aceptas, sino que toda sombra está tratando de manifestarse y que tú haces un esfuerzo inconsciente por detener ahí al león detrás de la puerta, ¿no? Ujú. Entonces, lo único que puedes hacer no es dejar de tener esa característica, sino aprender a convivir con el león, a tenerlo en el lugar adecuado y a buscarle un reconocimiento. Porque entonces ya no te esfuerzas por tenerlo ahí, ¿no? Ya se vuelve, como decías tú, ya uso esto, ¿no? Ya lo convierto en un recurso. Claro. Oye, ¿y cómo podemos conocernos? Bueno, yo creo que todo empieza por un interés Ujú. genuino, ¿no? Más que por un modelo. Hay muchos modelos muy interesantes. Cada modelo es un mapa, por decir, la astrología. Ujú. Entonces, ok, que la hora, la que naciste y el dónde y todo, y entonces sacas todos tus cuadrantes. O los modelos de test psicológicos, o simplemente indagar, ¿no? Preguntarle a la gente, ¿tú cómo me describes? Yo enseño un modelo que se llama endotipos, que la gracia que tiene es que tiene rasgos físicos. Entonces, lo padre de mi modelo es que tú ves una persona y sabes qué tipología es. No te dice cosas predictivas, no te dice en un año conocerás al amor de tu vida y en 2 años cerrarás tu negocio, así. No tiene esa característica, pero lo que se me hace padre, práctico, es este tema de la corporalidad. Te ayuda a identificar el tipo de vehículo que traes. Y entonces vuelvo a lo mismo, el autoconocimiento es muchas cosas. Conocer el tipo de vehículo que traes es una de las cosas importantes, pero no es la única. También está el ser, también está la máscara, también está el rol que juegas, también está tu lugar dentro del sistema. Todas esas son maneras de aprovecharse de herramientas que ya existen. El autoconocimiento, en esencia, es estar volteando la cámara hacia ti. Eso es la esencia. De ahí hay muchas herramientas que te ahorran tiempo. Ujú. Porque es como tener un mapita para ver el paisaje y decir, ok, ya vi, ya voy a llegar a una montañita o eso es un río, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero por supuesto no se necesita nada más que tú contigo, ¿no? Que tengas una charla honesta. Muy bien, Mico. Algo que nos haga falta. Pues yo creo que no es necesario
que tengas una crisis horrenda para que te intereses por ti mismo. Creo que podríamos enfatizar eso. Es muy divertido el autoconocimiento, es sorprendente, nos causa miedo. Yo creo que mucha gente tiene como dudas de ¿y si me asomo y no me gusta? ¿No? Pero tienes que pensar que es como cuando te haces un examen de sangre y dices, no voy a abrir el sobre para no estar enfermo. Pues si estás enfermo, ¿no? Entonces creo que es importante que no tiene que venir una crisis. Hay gente que tiene una enfermedad fuertísima y entonces ahí le agarra el rollo del autoconocimiento, o tienen 3 divorcios y de pronto dicen, a ver, algo no está bien conmigo. Sí, la culpa no es de las sí, con las que me divorcié, no puede ser que tantas veces, sí. Entonces, bueno, creo que es importante que digamos, no es necesario. Esto puede ser un interés genuino, divertido. No tienes que haber pasado por una crisis horrenda para que estas cosas te interesen. Simplemente añádelo a tu repertorio de temas y date cuenta de eso, que la única persona que puede explorar ese territorio eres tú. A mí eso me dice, si esta es una posibilidad que nadie más tiene, me parece que entonces es mi responsabilidad atenderla. Casi todo lo pueden atender otras personas, pero el tema de ver qué pasa dentro de Cuau, por lo menos hasta donde percibo, solo lo puedo atender yo, pues me pareciera mi responsabilidad. Y la felicidad es una decisión, pero tenemos que ver para adentro, ¿eh? Y la felicidad va a tener que ver más con una apreciación de mi propio ser que con las condiciones que hace rato decíamos, porque si la felicidad depende de que ciertas cosas pasen, entonces siempre será oscilante. Pero si de pronto puedo estar en paz con como el agradecimiento de existir, eso me da la oportunidad de la felicidad, no en un sentido de alegría, ¿no? Hay días tristes o hay días, pero la felicidad en un sentido de presencia. Estoy presente en esto, estoy experimentándolo como se experimentan todos los paisajes. Y si ahí, justo en ese momento de dolor, me pregunto, ¿a quién le duele? ¿Quién es el que está atestiguando eso? Puedo reconocer que muy en el fondo mi ser es invulnerable, ¿no? Y es eterno y está bien, aunque la circunstancia, parezca no estarlo. Entonces esas son las paces internas que solo conocen los místicos, ¿no? Que solo y están accesibles para todos, pero hay que tener un poquito de kilometraje, ¿no? La gente quiere llegar a eso en un fin de semana o en una meditación de que vio en un video de 15 minutos, ya quiere llegar al nirvana. Oye, pues... Es un proceso. Exacto, tienes como que irlo haciendo poco a poco y entenderlo y que lo disfrutes, que sea un camino de placer. Esa sería mi invitación. Oye, mi Cuau, qué rica plática. No, gracias. Estuvo padrísimo. La verdad me la pasé muy, muy a gusto, mucho que aprender. La gente, ¿cómo te puede contactar en redes sociales o WhatsApp? En todas mis redes sociales soy Cuau Arau. Entonces, si buscan en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas soy Cuau Arau. Tengo una escuela que se llama Colegio Vivir, que también tiene sus propias redes. Y lo que ahora he estado promoviendo mucho es justamente fíjate, yo tengo muchos años presentándome como experto en desarrollo humano, ¿no? Y últimamente he cobrado la conciencia de que más bien soy como un divulgador de conocimiento, porque ahora me he dado más el gusto, como ahorita tú lo tienes, de entrevistar, ¿no? O sea, decir... nadie es todólogo, ¿no? Entonces es padrísimo escuchar otras voces, tomar un pedacito e irlo sumando. Entonces en esta escuela de Colegio Vivir comparto mucho entrevistas que he hecho a otras personas y que me parece que todas nos aportan un pedacito de ese espejo que sirve para verte a ti mismo. Entonces, como Cuau Arau o como Colegio Vivir. Perfecto. Mi Cuau, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en la red del podcast. Y gracias. Amigos, por favor, ayúdenos a compartir, a darle like, a suscribirse, coméntenos qué les pareció. Si tienen alguna duda, pónganla ahí y se las mando a Cuau para que las contesten. Y no se olviden de ver los demás episodios que ya están ahí en el canal de YouTube y Spotify, porque hay mucha información de valor. Esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Me encuentra en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña.
tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?